Audrey Hepburn es recordada como una de las figuras más elegantes y luminosas en la historia del cine. Sus ojos, su postura, su estilo, todo en ella parecía transmitir una perfección casi intocable, pero detrás de esa imagen existía una identidad que muy pocos llegaron a conocer. Antes de comenzar, sígueme aquí en Entre Genios y Secretos para descubrir las historias ocultas detrás de las leyendas del cine. Quédate, porque en este caso hay dos detalles que casi nadie conoce, y uno de ellos revela un pasado secreto que Audrey nunca quiso que el mundo descubriera. Durante su infancia y adolescencia, Audrey vivió una etapa que marcó profundamente su vida, una etapa que nunca fue parte de sus entrevistas, ni de sus documentales oficiales, ni mucho menos de su imagen pública. Mientras Europa atravesaba los tiempos más difíciles del siglo XX, Audrey no era una estrella de Hollywood, era una joven que intentaba sobrevivir en silencio, y en ese silencio ocurrió algo que solo se reveló muchos años después. Cuando tenía apenas 14 años, Audrey participó de manera discreta pero muy activa en la resistencia contra la ocupación nazi en los Países Bajos. No lo hizo con armas, sino con algo mucho más sutil y arriesgado. Llevaba mensajes cruciales en pequeños papeles doblados y escondidos dentro de sus zapatos de baile. Eran rutas de escape, nombres de colaboradores y advertencias urgentes que debían llegar a personas exactas en lugares específicos. Cada paso que daba era un riesgo mortal. Esta parte de su vida fue casi eliminada de los registros públicos, borrada de su narrativa oficial. Pero existe una razón poderosa para ello. Y aquí aparece la primera pregunta clave: ¿por qué Audrey jamás quiso que esta versión de su historia saliera a la luz? ¿Por qué mantuvo esa parte de su vida en un silencio tan absoluto durante décadas, incluso cuando ya era un ícono mundial? La respuesta está conectada a un objeto que guardó celosamente toda su vida. Cuando la guerra terminó, Audrey conservó varios objetos de esa etapa en una pequeña caja metálica, una caja que siempre mantuvo oculta, lejos de miradas curiosas, incluso cuando ya era una de las actrices más famosas del planeta. Dentro de esa caja había fotografías descoloridas, notas con códigos, fragmentos de papel y algo aún más personal, una carta escrita con una caligrafía tan elegante como inquietante. Esa carta estuvo en su posesión durante toda su vida. Se convirtió en el guardián de sus secretos más profundos, pero antes de su fallecimiento, Audrey pidió expresamente que esa caja fuera destruida por completo. Sin embargo, su última voluntad no se cumplió del todo. La caja nunca apareció completa después de su muerte, y aquí es donde el misterio se intensifica. Algunos objetos se recuperaron, pero otros, los más importantes, jamás fueron encontrados. Aquella carta, el corazón de su secreto, fue vista solo por 2 personas de su círculo más íntimo antes de desaparecer, y sus testimonios son contradictorios y fascinantes. Según una de esas personas, el contenido de la carta era tan personal, tan profundo y tan revelador, que explicaba una parte de Audrey que el mundo jamás imaginó. Describía miedos, pérdidas y decisiones que la definieron para siempre. La otra persona que vio la carta aseguró algo aún más concreto. Afirmó que dentro de la carta había un nombre que Audrey nunca mencionó públicamente a lo largo de su vida. Un nombre que, según esta fuente, era clave en su vida secreta durante la resistencia. Un nombre que, por alguna razón, ella quiso borrar de la historia. Hasta el día de hoy, ese nombre permanece sin revelar. Se ha perdido, junto con la carta. Años después, un investigador independiente, obsesionado con la biografía no contada de Audrey, obtuvo acceso a documentos históricos de la época. Entre archivos olvidados y registros de la resistencia holandesa, encontró el nombre Audrey Kathleen en un registro no oficial. Era una referencia muy breve a una joven mensajera que colaboraba sin ser detectada. El documento estaba muy deteriorado, casi ilegible, como si hubiera estado deliberadamente oculto o simplemente olvidado durante décadas. Y aquí aparece la segunda gran pregunta: ¿por qué su nombre estaba allí, en un documento tan oscuro? ¿Quién la registró y con qué propósito? Y, sobre todo, ¿por qué ese documento nunca fue parte de su biografía pública,
a pesar de que probaría su heroísmo. Mientras Audrey se convertía en un icono mundial, la chica de los vestidos glamorosos y los papeles inolvidables, esa otra parte de su historia quedaba enterrada, su pasado como mensajera de la resistencia, como una joven valiente que arriesgó su vida, se desvaneció bajo las luces de Hollywood, pero quienes la conocieron de verdad, fuera de los sets de filmación, decían que Audrey tenía un lado serio, muy reservado, hablaban de un brillo particular en sus ojos, una profundidad que solo podía venir de haber visto cosas que nunca quiso contar en voz alta. La actriz que todos recordamos como delicada, suave y luminosa, la personificación de la gracia, venía de un pasado lleno de tensión, riesgo y un silencio autoimpuesto. Ese increíble contraste entre su vida pública, llena de glamour y éxito, y su vida oculta, marcada por el peligro y el secreto, es lo que hace que su historia sea tan profundamente humana. La identidad que mostró al mundo, la de la princesa de vacaciones en Roma o la soñadora Holly Golightly, era solo una parte de la mujer que realmente fue, y aunque Audrey nunca quiso que ciertos detalles de su pasado salieran a la luz, los fragmentos que quedaron, las fotografías ocultas, los mensajes que llevó en sus zapatos de niña, y la carta que no sobrevivió completa, todo eso revela que Audrey Hepburn fue mucho más que un icono de la moda y el cine. Fue una mujer que enfrentó sombras muy profundas mucho antes de aprender a brillar con tanta fuerza en la pantalla. Si quieres descubrir más historias ocultas y fascinantes como esta, suscríbete a Entre Genios y Secretos, y quédate, porque el siguiente caso que vamos a explorar es incluso más inesperado. Gracias por acompañarme.